Bien amigos, ya estamos de regreso a las 8:13 de la mañana y está aquí nuestro invitado, el economista Juan Carlos Salvador, quien fue presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Y bueno, vamos a hablar un poco de economía, del crecimiento y lo que se podemos esperar de la economía ecuatoriana en este año 2026. Recordemos que el anterior año hubo ajustes importantes, bastante fuertes, por ejemplo, con el tema del IVA que se incrementó, con el tema del subsidio al diésel que se eliminó casi por completo. Y bueno, este año, ¿qué podemos esperar? Porque, claro, las proyecciones económicas de crecimiento son igualmente modestas, si bien se dice que se va a crecer, pero siempre el crecimiento es poco. Y en ese sentido, quisiera empezar con esta pregunta, economista Juan Carlos Salvador, gracias por estar aquí. ¿Y qué sectores específicos, por ejemplo, tienen el potencial a su criterio, un potencial real de impulsar el PIB ecuatoriano por encima del 2% para los próximos años? ¿Cómo vemos la economía ecuatoriana y de ese crecimiento que se puede dar en este 2026? Bienvenido y gracias por estar aquí. Buenos días, estimada Verónica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, quisiera comenzar manifestando que la economía del Ecuador este año tiene una previsión de crecimiento del 2,5%, con cifras hasta abril, ¿cierto? Hasta estos próximos meses se espera que el impacto del tema arancelario sobre el comercio, ¿no es cierto?, formal e informal, tenga una repercusión. También la crisis de logística, también relacionados al petróleo, ¿no es cierto?, que ya se está acercando a los $100 el precio del barril de petróleo, y eso pues obviamente incide en la estructura de costos a nivel nacional. Y en este panorama tenemos el impulso del rebote económico del año pasado, que se creció en 3,7%. Y en este sentido, estimada Verónica, me permito manifestar que la minería es un motor de crecimiento para los próximos años. Es importante aquí recalcar lo que no basta con solo firmar convenios, acuerdos, sino justamente dar la facilidad para que el sector privado pueda invertir en la explotación de estos recursos naturales. Otro sector que es muy importante y no menor es la construcción y el comercio, también la manufactura. ¿Por qué? Porque tienen una relación directa con el PIB, es decir, son los indicadores adelantados del PIB. Si el comercio crece, se espera que en los próximos meses también crezca la producción, entonces es el pulso de la economía. Y si incrementamos aquí también el análisis de la agricultura, pues entendemos que son sectores que tienen encadenamientos productivos y de hecho, según las cifras del INEX, son los sectores que más empleo directo generan. Entonces, me parece que de cara a los siguientes años, ya el presidente Daniel Noboa ha manifestado que este es el año de la construcción, esperemos que se pueda materializar y que el siguiente año también sea no solo un sector específico, sino que se potencie la minería, la construcción, el comercio, la manufactura y la agricultura. Importante. Hay temas que pasan, por ejemplo, esto que tiene un impacto que es externo, pero que nos impacta a la interna, el precio de los combustibles que ahora mismo está muy alto. ¿Cómo eso impacta a nuestra economía, Juan Carlos? Y bueno, cómo vemos también, por ejemplo, otros temas que también nos juegan en contra. Esta crisis energética que está latente, si bien no se han anunciado cortes ni se conoce que puedan anunciarse, pero se ha dado a veces cortes. Inesperados, ¿no? ¿Cómo esto está afectando también a las proyecciones de crecimiento, a nuestra economía en general? Sí, a ver, el impacto viene por la estructura de costos en las empresas. Según datos de la Superintendencia de Compañías, de todas las empresas que cargaron información en el sistema, transporte y almacenamiento tiene una participación del gasto en consumo y transporte en 35%, es decir, casi 4 de cada 10 dólares de sus gastos proviene de combustible y todo lo relacionado a los insumos de su giro de negocio. La agricultura es prácticamente el 9%, es decir, un incremento porcentual del costo, ¿no es cierto?, del transporte, del combustible incide en su estructura de costos y obviamente las empresas tienen que tomar las mejores decisiones para evitar pérdidas y evitar despidos. Hay otras empresas como las relacionadas a manufactura, que es el 8%, minas 5%, comercio 5%, y construcción 5,1%. Entonces, este shock tiene un efecto directo presionando los costos. Segundo, el incremento de la canasta básica, conocida como la inflación importada,
podemos ver que desde septiembre, más allá de la eliminación del subsidio al diésel, hay una inflación con tendencia al alza. Y de hecho, las cifras de la propia proforma presupuestaria que está vigente daba cuenta de que la inflación promedio para este año va a ser el triple de la del año pasado. Entonces, no basta únicamente con contener mediante bonos, transferencias a algún sector específico, sino en revisar justamente que la capacidad de consumo de las familias no se vea mermada. Y obviamente eso pasa por contener la inflación, por lo menos especulativa. Me parece que en ese sentido se hizo un gran trabajo con el Ministerio de Gobierno a través de los mercados mayoristas, evitando la especulación. Sin embargo, hay un problema en la economía del Ecuador, que es la especulación. De hecho, la especulación en la cadena de intermediación. Hay una investigación que determina que el incremento desde el productor hasta el consumidor final en algunos sectores es más del 200% y en promedio la economía es del 67%. Es por eso que podemos ver a lo largo de todo el país productores que salen a las vías principales a vender sus productos para justamente evitar este poder de mercado que tienen algunos intermediarios y perder, pues, y no perder su rentabilidad. Entonces, son algunas aristas que se tienen que considerar y que no se solucionan únicamente con bonos o transferencias. Por supuesto. Ahora, ante el estancamiento del consumo interno, ¿cómo, por ejemplo, puede el país atraer inversión extranjera directa en un entorno que, si bien tenemos ahora mismo un riesgo país bajo, pero sí es un entorno de alta percepción de riesgo? A la final, ¿cómo atraer esa inversión extranjera que necesitamos? Bueno, un indicador muy importante es el riesgo país, que si bien es cierto es la capacidad que tiene el gobierno para honrar sus obligaciones, sin embargo, también forma parte de la estructura de inversión en un portafolio de proyectos, ¿no es cierto? Que es básicamente cómo se percibe la realidad económica desde el exterior, que es un conjunto de variables. Entonces, yo creo que aquí pasa, estimada Verónica, estimados oyentes, para romper los paradigmas de que mayor inversión extranjera viene solo y únicamente por exoneraciones y exenciones, cuando el 39% de la recaudación está exenta básicamente y no ha llegado a la inversión extranjera. Entonces, pasa justamente por una estrategia que felicito también que el presidente Daniel Noboa ha encabezado esto a nivel internacional y se evidencia, sean ajustes contables o no, pero hay una recuperación de la inversión extranjera y de cara a los siguientes años, pues en temas mineros, en temas petroleros, esperemos que se puedan justamente aterrizar y llegar a buen puerto. Obviamente, siempre habrán detractores de la inversión extranjera directa, sin embargo, me parece que tiene un gran potencial en estos sectores. Hablemos, Juan Carlos, del tema del déficit fiscal, que es importante. Lamentablemente no se ha logrado reducir como se hubiese esperado. Y con ese déficit recurrente, ¿es viable, por ejemplo, seguir dependiendo de reformas tributarias temporales o hay que reducir drásticamente el gasto corriente? Algo que no se ha hecho, pero que el FMI sin duda nos está apretando para hacerlo. ¿Cómo manejar aquello, ese déficit fiscal que no se puede reducir, pese a los ingresos que se han tenido, pese a la recaudación tributaria que es deficiente? Pese a que se han hecho todos los cambios que se han hecho y los ajustes, no logramos, no nos alcanza la plata porque seguimos aumentando el déficit fiscal. Bueno, esto es el resultado de hacer caso omiso a toda la experiencia histórica de ajustes y desajustes fiscales en la economía nacional. Es decir, tenemos las mismas recetas para los mismos problemas de los 80s y 90s. Obviamente, ahora el contexto es que tenemos un presupuesto general del Estado más alto, casi 40.000 millones de dólares. Tenemos más de 17 años consecutivos de déficit fiscal y obviamente lo que se trata es de maquillar cifras para cumplir unas metas que no obedecen a la realidad. Es decir, la medida fiscalista que tiene el Fondo Monetario de la Economía nos está pasando factura porque la ciudadanía, el sector privado, el sector productivo, necesita inversión, necesita buenas carreteras, necesita que el Estado justifique, ¿no es cierto?, sus gastos con garantizar servicios que literalmente un Estado minimalista en todo el mundo lo hace, ¿no es cierto? Salud, educación, seguridad y justicia. Lastimosamente hay varios retos que se han profundizado en estos años y no se trata de alcanzar una meta con el Fondo Monetario, sino se trata de
tener una visión de un Estado más eficiente. Solo me permito compartir algunos datos, estimada Verónica. Claro El que año sí. pasado el déficit fiscal creció en 1.000 millones de dólares en relación a 2024, pese a lo que usted mismo menciona, a pagar más IVA, tener una estructura de impuesto a la renta también que con ajuste de rangos, tener fusiones de ministerios y sinceramente el dinero no alcanza. Entonces, pasa por fortalecer los ingresos permanentes sin subir impuestos, sin subir temas de ajustes a productos de la canasta básica, sin hacer una fusión, sin tomar en consideración los derechos laborales. Cuando, lastimosamente, cuando se hace con motosierra, en los próximos 2 años o 3 años se recuperan en acciones legales y el crecimiento de nómina crece. Entonces, me parece que falta un correcto ejecución, porque el diagnóstico, todo tipo de economista va a coincidir en el diagnóstico, cuando es verdad que el ajuste va a cumplir desde el 2014 hasta el 2026, 12 años, y no se ha logrado, y el resultado es unas vías en pésimas condiciones, tanto a nivel local como a nivel interprovincial, y me parece que eso omite el Fondo Monetario, es decir, no es la panacea, no está escrito en piedra, y que el plan económico tiene que ser integral, es decir, fortalecer los ingresos cobrando bien los impuestos, aliviando la carga tributaria al sector productivo y sobre todo un gasto eficiente, que no necesariamente pasa por despedir a rajatabla, sino hacer un correcto diagnóstico, porque información existe. Me parece que se están tomando medidas cortoplacistas y que a la final, en época electoral, se profundiza la situación, que lo dice el propio Sí. fondo, que recalcan tres consecuencias de este crecimiento del déficit fiscal. Uno, reducción de ingreso petrolero por pérdida de producción, no por pérdida de precio. Dos, crédito tributario. Y tres, subsidios o bonos. Y creo que eso literalmente estamos contribuyendo como ciudadanía a un saco que tiene un hueco y a la final nunca va a alcanzar el dinero. Es complejo y frente a esto, Juan Carlos, ¿se debería tomar otras medidas, otras reformas tributarias o no? Simplemente hay que reducir el gasto, ser más eficiente, de alguna manera hacer que esa plata alcance, ya no ajustarle más a la ciudadanía. Es verdad, no hay que ajustar más a la clase media ni a la ciudadanía. Hay que alivianar la carga tributaria a algunos sectores intensivos, es decir, entender la estructura de costos y gastos de las pequeñas empresas, de las micro pequeñas empresas, porque el capital de trabajo les asfixia y son aquellos que más empleo generan. Y me parece que ahí no se está atendiendo a las necesidades territoriales. Dos, hay un paquete que me permito compartir que a lo largo de todo el país en algunos eventos, siempre pongo en consideración que hay 7.000 millones de dólares de universo de recaudación, sin subir impuestos, sino cobrando bien los impuestos. Un caso pasa por la evasión de IVA, estimada Verónica. En un estudio del BID somos los subcampeones en evasión de IVA, 4.000 millones de dólares de evasión anual en el IVA. Dos, todo lo relacionado a impuestos a la renta en sociedades, que es un estudio que hizo el Fondo Monetario con el CRI, que se pierde más de 1.100 millones de dólares anuales. Y tres, justamente el gasto tributario, que es el dinero que deja de percibir el Estado por concepto de exoneraciones y Claro. exenciones. Que este es el dato que me permitía mencionar al inicio, que el 39% de la recaudación está exenta. Y eso lo alerta, no lo dice Juan Carlos Salvador, lo dice el Fondo Monetario, lo dice la Así es. CEPAL, lo dice el BID, lo dice el Banco Mundial y creo que hacia allá se está trabajando. Esperemos que este impuesto a la renta, el IVA, no esté destinado a sectores que literalmente son intensivos en capital y que forman parte de la canasta básica. Que en el propio reporte staff se menciona que se está haciendo una evaluación hacia la inversión y empleo que se ha generado o no por medio de las exoneraciones. Me parece que es una cifra y una acción positiva que hay que recalcar. Es importante, recordemos que el FMI detalla en su informe que el Ecuador cerró el 2025 con un déficit fiscal mayor al previsto por la caída de ingresos petroleros, por beneficios tributarios y más el gasto público que tiene. Ahora, frente a ese escenario, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos, Juan Carlos, del crecimiento de la economía en este 2026 y lo que también se pueda ver el próximo año? Porque claro, también es un año electoral, un año que se pueden dar algunos cambios. Entonces, ¿qué se puede esperar de la economía ecuatoriana? ¿Podemos ser positivos o no frente a todo lo que estamos viviendo?
Sí, siempre hay que guardar esta visión positiva y sobre todo entender que todo el cambio comienza por uno mismo, desde el accionar privado, desde lo público, desde ser un buen ciudadano. Y eso pues siempre comenzando desde el nivel más básico, que es el individual, me parece que estamos contribuyendo a un mejor país. Dos, obviamente estar bien informados y ser optimistas. O sea, esperemos que no se opte de nuevo por los bonos Claro. electorales de campaña, que eso literalmente retrocede todos los avances que se han hecho en términos de finanzas públicas. Y tres, pues que la construcción, la minería puedan seguir reactivando la economía, que son sectores muy importantes por sus encadenamientos productivos, por su empleo que genera. Solo me permito compartir un dato, que de cada empleo formal que genera la construcción y la minería, aproximadamente se generan 5 empleos de manera secundaria por sus encadenamientos productivos. Y creo que el gobierno hace bien en apuntar a la construcción, pero no hay que descuidar, estimada Verónica y estimados oyentes, al comercio, que está afectado no solo por el tema arancelario, sino por la violencia, que hay un estudio en el Fondo Monetario que dan cuenta del impacto de la violencia, que es justamente de cada incremento porcentual de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del PIB decrece en 0,6 puntos porcentuales. Y me parece que hacia allá hay que trabajarlo sin condicionar el comercio. Entonces, son algunas aristas y que el gobierno nacional obviamente tiene una buena voluntad. Sin embargo, esperemos que escuchen a expertos, analistas, se pueda formar un consejo consultivo para que las decisiones no afecten a la ciudadanía, sino que potencien y consoliden la reactivación económica. Y eso es lo que todos buscamos. Muchísimas gracias al economista Juan Carlos Salvador, quien fue presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, también un destacado analista, magíster en Economía, Comisión en Políticas Públicas de la PUCE. Gracias por acompañarnos a entender un poco la economía del país en medio de este contexto tan complejo. Gracias nuevamente, economista, por estar aquí. Gracias, estimada Verónica, que tengan un buen día.